Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es martes 29 de agosto del 2023. Celebramos el martirio de San Juan Bautista. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y el rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el martirio de San Juan Bautista. Recuerden que también celebramos su nacimiento. Es el único santo, junto con María Santísima, la Madre de Dios, y Juan el Bautista, quien celebramos el nacimiento y la muerte. Al resto celebramos la muerte o el nacimiento para el cielo. Juan el Bautista, sabemos quién fue, hijo de Zacarías y de Isabel, que eran ancianos estériles y no podían tener hijos. Y rezaron profundamente, y el Señor se apareció a Zacarías, le hizo el anuncio a través del arcángel Gabriel, y le dijo que nacería, no creyó, quedó mudo, y luego en el nacimiento pudo hablar ya cuando dio crédito a la palabra de Dios a través del arcángel. Y este se convertirá entonces en la voz que grita en el desierto: «Preparad el camino del Señor, allanad el camino del Señor». Se fue a vivir al desierto, vivía allí, comía miel silvestre, saltamontes y estas cosas que se daban allí. Dedicó su vida al Señor totalmente, a ser esa voz, como le decía, ¿no? La voz que grita en el desierto: «Preparen el camino del Señor». Primo de Jesús. Y se fue y formó seguramente una comunidad allá en el desierto con sus discípulos, que luego, cuando Jesús va pasando en el Evangelio de Juan, hoy leímos el capítulo 6 de Marcos, en el Evangelio de Juan dice Juan el Bautista: «He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Y dos de sus discípulos se fueron con Jesús. Y fue marcando la predicación fuerte. Raza de víboras, le decía a la gente cuando pretendía hacer algunas cosas buenas y el resto de malas, pero una cosa para tapar la otra. Podríamos decir como lo que dice la gente hoy, ¿no? Que es falso, que el que peca y reza empata. Eso es falso, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y eso hacía la gente, ¿no? Rezaba, pecaba y creía empatar, y se iban donde Juan el Bautista. Una vez hubo un momento en el cual se dijo: se va a acabar el mundo, va a llegar el Mesías y se va a acabar todo. Y todo el mundo se hacía bautizar, y le dijo: «Raza de víboras, vienen aquí por el peligro inminente, conviértanse, hagan el bien, no roben a la gente, no sean corruptos, practiquen la justicia, practiquen la bondad y el amor». Ahora fue metido en la cárcel por Herodías. Herodías era la cuñada de Herodes.
era la mujer de Filipo. Y Herodías, pues seguramente buscando más poder que el que tenía Filipo, Herodes lo tenía unas tetrarquías más amplias, más grandes, con más poder, más centrales, y se fue con él. Y Juan el Bautista le decía a Herodes y Herodías: no está bien, no es lícito vivir con la mujer de su hermano, esa es su cuñada, además es casada, usted no puede vivir con ella. Y Herodes respetaba a Juan el Bautista muchísimo, lo escuchaba con agrado, pero Herodías, esta sí que fue tramando todo para, en el momento indicado, en el Evangelio de hoy lo dice Marcos, mandarlo a decapitar, cuando su hija danza en el cumpleaños de Herodes, y entonces dice públicamente que le daría lo que fuera, y evidentemente tuvo que darle aún por encima de la dignidad de la persona, aún por encima del respeto de la persona humana, y no le importó, como pasa hoy en el mundo hoy, se pasa por encima de la persona, de la dignidad, por encima del ser humano, de ese que fue construido, mejor hecho de las manos de Dios y que tiene la dignidad de ser hijo de Dios. Y hoy el ser humano vale menos que cualquier cosa. Cuántos crímenes, cuántos asesinatos, cuántos atracos, en esta convulsión que está viviendo hoy el país, cuántas cosas hay, y no le importa la vida del otro. Vale más un teléfono, vale más un billete, vale más cualquier cosa frente a toda esta convulsión que la persona misma. Así pasó como Herodes. Por eso nosotros los cristianos tenemos que profundizar cada día sobre el amor del Señor, sobre el amor de Dios, y pedirle también que podamos ser como Juan el Bautista, testigos del amor de Cristo, que viven según el corazón de Dios, según la palabra de Dios, y que todos los días nos dé la gracia y la fuerza para ser testigos de Jesucristo en medio de este mundo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.